llenar tu corazón. Cierra los ojos. Entrégate a Dios. Tú eres todo para mí, Dios. Dile, tú eres mi lugar seguro. Tú eres mi refugio. Tú eres mi amado. El aire que respiro, el aire que respiro, tu santa presencia, hablando a mí. El aire que respiro, el aire que respiro, tu santa presencia, viviendo en mí. Tú eres mi alimento. Eres mi alimento. Eres mi alimento. Tu verdadera palabra, hablando a mí. Tú eres mi alimento. Eres mi alimento. Eres mi alimento. Tu verdadera palabra, hablando a mí. Y estoy desesperada por ti, mi Dios. Yo estoy perdido sin ti, Señor. Me pierdo sin ti. Oh, yo me pierdo sin ti. Tú eres mi alimento. Este es mi alimento. Este es mi alimento. Tu verdadera palabra, hablando a mí. Hoy viniste a la casa del banquete a encontrarte con tu amado. Y dice el cantar de los cantares: mi amado es como un manzano entre todos, porque tiene un fruto que me alimenta, tiene un fruto que me sana, que sacia mi paladar. Deja que Dios hoy te bese con besos en su boca. Deja que Dios hoy te
te sustente, te alimente con pasas y manzanas. Desesperada por ti, mi Dios. Yo estoy
conoces a alguien que también está necesitado, que hay una petición que tú puedes elevar hoy en esta noche, el Señor está aquí, como Él dijo.
Y antes que cualquier cosa, quisiera pedirles a los muchachos de media que me ayuden con una imagen. Es una imagen muy famosa, es una pintura muy hermosa también. Y yo creo que usted la ha visto. Es el tabernáculo de Moisés. Mire qué hermoso. Por favor, regocíjese, disfrute, porque eso es lo que los estudiosos de la Biblia, así es como describen el tabernáculo de Moisés. ¿Ya lo vio? Y ahí está en el medio del desierto, y había tanto frío que se levantaba en la noche una columna de fuego, así como esas 3 chiquitas que tenemos ahí. Yo me estoy asando de calor, pero a lo mejor usted tiene mucho frío y así se sentía, así como calientito. Pero después venía el calor y dice la Biblia que se levantaba una nube que los cubría del sol. Dios los tenía tan cuidados. Y eso que usted ve en medio es el tabernáculo de Moisés. Dios le da a Moisés indicaciones específicas porque él quería habitar el medio de su pueblo. Y les dice, y le da las medidas, y le da la altura, y le dice de qué material tenía que ser, y le dice solamente los únicos que podían entrar ahí era la familia de los levitas, Aarón y sus hijos. Nadie más. No había, si tú tenías un llamado o no llamado, no existía eso. Solamente venía un linaje que era la tribu de Leví, que solamente podían entrar ahí. De hecho, Moisés viene de ahí también. Entonces, yo quiero que usted entienda eso. Y quiero también, ¿por qué le estoy hablando de esto? Y le estoy hablando de David, porque yo en algún momento de mi vida, cuando estudiaba la Biblia, yo me preguntaba, ¿por qué David escribió tantos salmos de adoración tan profundos? ¿Por qué razón? Porque si David viene de la tribu de Judá, él no podía tener acceso a eso. El único que podía tener acceso era un sacerdote, el sumo sacerdote. Una vez al año podía entrar a ese lugar. Y todas las casitas que usted ve alrededor eran alrededor de 2 millones de personas de las 11 tribus. Era muchísima gente. Ahí estaban una vez que fueron libres. Ahora yo quiero decirle una cosa. David, ¿qué pasa en el corazón de David? Y es algo que yo quiero que usted ponga mucha atención. Porque ahí en ese lugar, una de las cosas que David tenía en su corazón es que amaba la presencia de Dios. Y cuando David llega y toma el trono, y yo quiero que usted me ponga muchísima atención, porque después de esta imagen voy a entrar a un punto en donde lo necesito que me siga así muy de cerca. Amén. Fíjese bien, cuando David sucede el trono, lo primero que él pregunta es: ¿dónde está el arca? Es lo primero que él pregunta, porque el arca para el pueblo de Israel significaba la presencia de Dios. Lo primero que él pregunta es: ¿dónde está el arca? ¿Por qué? Porque por 50 años no estaba el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios en Israel. Estaba en la casa de alguien ahí. Y después, cuando la trajeron, la dejaron tan solo alrededor de 10. Cuando venían ya en camino, alguien murió queriendo detener el arca. Usted sabe la historia. Después lo pusieron algunos 18 meses. Estuvo en la casa de Aminadab y fue bendecido. Era un granjero, no era ni judío. Era un granjero y Dios lo prosperó porque tuvo la presencia de Dios ahí. Ahora déjeme decirle, todavía sígame un poquito más. Había un corazón ardiente en el corazón de David por la presencia de Dios, por su presencia. Yo alguna vez, yo le enseñé aquí que había una gran diferencia cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted tiene su presencia. Porque yo puedo estar hablando desde un lugar con mi esposa,
por teléfono, puedo escuchar su voz, pero no puedo sentir su presencia. Es algo muy, 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 muy diferente. Ahora, sígame todavía más cerca con esto. ¿Está listo? ¿Qué es lo que pasa? Y yo quiero que usted note algo, porque lo que empieza a hacer David, dice la escritura, que él trae la presencia de Dios. Lo primero que trae es el tabernáculo. Él estaba reinando y había una costumbre en aquel tiempo. No sé si ya alguna vez lo enseñé aquí, pero la costumbre cuando un rey abandonaba el reino, obviamente lo tenían que matar, mataban a toda la generación. Pero una de las cosas que hacían con el rey antiguo era que lo desnudaban y delante de toda su familia lo avergonzaban. El rey antiguo lo desnudaban por completo y lo exhibían delante de su familia, delante del pueblo. Imagínese usted. Entonces, por esa razón, cuando viene entrando el arca del pacto a Jerusalén, ¿usted se acuerda qué es lo que hace David? Se acuerda de Mical, su esposa, ¿verdad? La hija de Saúl. Entonces, en lo que empieza a ver Mical, que el rey David, el rey más grande de Israel, aquel que todo Israel le compuso canciones, le componían canciones, pasaba el rey por el medio del pueblo y la gente le cantaba canciones a David. Y cuando David logra finalmente traer el arca de la presencia de Dios a Israel, él entiende una cosa y él se empieza a desnudar y su esposa le dice: ¿qué? ¿Cómo es posible que te estás desnudando? ¿No te da vergüenza? Los criados te van a ver todo. Y él dice: no me importa, aún voy a hacerme más vil por causa, ¿se acuerda? ¿De quién? Por causa de Jehová. ¿Por qué razón? Porque David entendió que un nuevo rey iba a venir a poseer su trono, y ese rey era Jehová de los ejércitos. Él entendió que él nunca más iba a reinar, que el trono le pertenecía al Dios de toda la gloria. Por eso él se desnuda cuando viene el arca del pacto y danza con todos, porque era un anhelo en su corazón. Ahora déjeme decirle algo. ¿Está listo? Ya se durmió. ¿Está listo? Déjeme decirle algo. Yo le voy a leer algo. Mire lo que dice. Es el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5. Cuando lo tenga, diga amén. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5. Cuando llega Samuel a ungir a los hijos de Elí y le dice: ¿dónde están tus hijos? Y dice: aquí están todos mis hijos. ¿Se acuerda de esa historia? Y dice: no, pero no tienes a alguien más. Esto es lo que dicen los teólogos. Esa es la razón de este versículo. David escribe el Salmo 51, el versículo 5. Mire lo que dice. Dice: he aquí, esto lo está escribiendo David, el rey. Y dice: he aquí, en maldad he sido, ¿qué? Dice: y en pecado, ¿qué más dice? Me concibió mi madre. Lo que dicen muchos teólogos es que David no era hijo, era como lo que en ese tiempo una de las maldiciones era ser bastardo. Y lo que muchos decían era que Elí tuvo una relación extramarital en la cual ¿quién? Isaí, perdón, me confundí. Isaí tuvo una relación extramarital y de ahí es donde nace David. Ahora ponga mucha atención en esto. Él se sentía literalmente descalificado, porque la ley de Moisés decía que ningún bastardo, escuche esto, la ley de Moisés decía que ningún bastardo podía tener acceso nunca al templo, a la presencia de Dios. Cuando usted ve y lee lo que pasa en la historia de David, y no quiero leerla porque es demasiado
son muchas letras, pero le voy a platicar qué es lo que pasa. Él trae la presencia de Dios, él trae el arca. Y hay un hueco en la historia. Hay algo que pasa ahí. Y en cierta forma, la vida de David es como un espacio de gracia dentro del tiempo de la ley. Y probablemente usted está diciendo, ¿qué está diciendo, Pastor Bardo? Y quiero que me ayuden con la siguiente foto. Y usted vio, acaba de ver el tabernáculo de ¿quién? ¿De quién? De Moisés. Y este tabernáculo es el tabernáculo de David. Hay una diferencia enorme. Y yo escribí 10 diferencias entre este tabernáculo de David y el tabernáculo impresionante y hermoso de Moisés. Pero ¿qué cree? Dios, es por eso que yo le estoy diciendo, pareciera que la vida de David es como un espacio de gracia dentro del tiempo de la ley. Fíjese bien lo que le voy a decir. Y usted tiene que leer su Biblia. Esto es de tarea. Usted se va a dar cuenta cuando empieza a leer, cuando David trae el arca al reino, a Israel, él le hace un tabernáculo. Y el tabernáculo de David fuese un acceso libre a la presencia de Dios. Todo mundo tenía acceso para ver la presencia de Dios. Lo que hizo David es lo que vino a completar, y lo que hizo Jesús fue algo profético. Y sabe, yo quiero leerle, escribí algunas diferencias y yo quiero que usted ponga atención. Mire qué interesante. La primera diferencia es que en el tabernáculo de David incorporó cantantes en la adoración. Y tengo los textos bíblicos. En el tabernáculo de Moisés no había, excepto unos pocos, dice aquí en el monte Gabaón. La segunda diferencia del tabernáculo de David con el de Moisés es que David usó instrumentos como parte de la adoración por primera vez. Mientras que en el tabernáculo de Moisés no había un solo instrumento musical. Número 3, los levitas en el tabernáculo de David ministraban delante del arca, pero en el tabernáculo, mientras que un solo sacerdote ministraba, ya me perdí. Ok, los levitas, ya lo tengo. Los levitas ministraban ante el arca, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés, pero acá todos tenían acceso. Todos tenían acceso. Y luego en el tabernáculo de David tenía un ministerio, no sé si usted sabía, un ministerio de agradecimiento. En el tabernáculo de David estaba lleno de alabanza. 24 horas había gente. El rey David por 24 horas tenía gente adorando en ese lugar. Él, junto con el jefe del ejército, escogió los adoradores que tuvieran tal disciplina para que estuvieran adorando. Yo lo enseñé la vez pasada. Y fue un libre acceso. Gente, escuche esto. Y esto es lo más impresionante. Esto es lo más impresionante. Gente de todas partes, gente no judía, venía a ver lo que por tantos años se había y se creía que era el éxito y el triunfo de las batallas de Israel, que era el arca del pacto, la presencia de Dios. Cuando los pueblos escucharon que había un acceso libre y gratuito para venir a ver el arca del pacto, había miles y miles de personas haciendo filas, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores por 24 horas. Era impresionante lo que Dios hizo en el corazón de David.
Era impresionante cómo la pasión que David tenía de su presencia, Dios mostró hizo como un espacio de gracia en medio del tiempo de la ley. Y como mucha gente empezó a venir y a tener ese acceso. Le digo una cosa, y eso es todavía más poderoso. Y yo quiero que leamos un pasaje. Si usted está haciendo anotación, yo quiero que usted tenga este pasaje. Es el libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 16. Cuando lo tenga, diga amén. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 16. Mire lo que dice la Biblia. Está describiendo la ley, cómo debería de ser el Pentecostés. Dice así: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis ¿cuántos? ¿Cuántos días? ¿Ya se durmió? Bueno, ¿cuántos días tenían que contar? Pentecostés, ¿verdad? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. ¿A quién? A Jehová. Versículo 17. De vuestras habitaciones. Escuche esto está poderoso. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes. ¿Para qué? Para ofrenda mecida, que serán de 2 ¿qué? Décimas de efa de flor de harina, cocidos. Ese con. Usted sabe que la única fiesta de Israel donde Dios permitió traer panes con levadura es la fiesta de Pentecostés. La única fiesta judía. Todas las demás era irreverente, era imposible, era no sagrado, no puro tener panes con levadura. Todo era sin levadura. Ahora yo déjame decirle por qué Dios puso ese con ahí. ¿Sabe que en ese con estamos usted y yo? En ese con estamos usted y yo, porque la levadura es símbolo del pecado. Y el Pentecostés fue el único o la única fiesta judía que se podía traer panes con levadura. Ahora yo quiero ir un poquito más adelante. Está Pedro, ¿verdad? En la azotea de su casa. Dice la Biblia que él tenía hambre. Ponga atención en esto, porque aquí viene la responsabilidad de nosotros como iglesia. Pedro tenía hambre y dice que le estaban preparando algo y él subió a la azotea. Y cuando estaba en la azotea, él dice la Biblia que él fue como tomado y le fue revelada una visión. Y en esa visión que él tiene, él ve una sábana que viene bajando del cielo, pero de repente en esa sábana venía sostenida de las 4 puntas. Estoy hablando del libro de los Hechos. Venía con las 4 puntas estiradas. Y dice que Pedro empieza a ver en visión cuando se viene acercando esa sábana. Y Dios le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y él tenía los ojos puestos en esa sábana. Y en esa sábana había animales inmundos. Y Pedro dijo: nunca comería yo ese animal que es inmundo. Entonces esa sábana sigue bajando. Y le dice Dios: Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Le estaba hablando Jesús. Y la manera profética o gráfica que él tenía y lo que representa eso, escuche esto. Y la iglesia hoy tenemos que entenderlo. Esa sábana es el evangelio. Es un evangelio que viene sostenido por 4 columnas, 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
en donde cada uno de ellos tiene una perspectiva del Hijo de Dios. Si usted ve al libro de Mateo, usted va a encontrar a un Mateo que vio un rey. Si usted ve a un Marcos, usted ve a un Marcos que vio un siervo. Si usted ve a un Juan, usted va a encontrar cómo él ve la perspectiva de Juan, cómo ve a su Señor. Y de la misma manera con el otro evangelista. Y sabe, dentro de esos 4 evangelios estabas tú, pero no solamente tú, estaba toda tu familia. Porque lo que vio proféticamente Pedro bajando era que el evangelio es para todos, no es solamente para algunos. Y justamente después de ahí Dios le dijo, viene, él baja, él come, y viene alguien y le dice, oye, te llama Cornelio, un romano, no, es uno judío, te está llamando. Y él dice, no, yo no me junto con esos. Y es algo que usted y yo, y aquí es donde viene, y voy a empezar a cerrar este mensaje, porque le estuve hablando yo acerca de la madurez espiritual. Hay una sola razón por la cual Dios pusimos en la semana pasada una espada, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y el pastor el domingo que él predicó mencionó una vez más, madurez es responsabilidad. Nadie, escuche bien esto, nadie que anhele responsabilidad o nadie que anhele madurez o que quiera sentirse maduro puede ir separado de la responsabilidad. La madurez viene con la responsabilidad. Si usted un día quiere crecer, tome responsabilidades. Si usted un día quiere ver crecer a sus hijos, que a lo mejor están ya un poquito grandecitos, 30, 32 años, y todavía no han madurado, déles un antídoto de responsabilidad. Crecen, sí crecen. Es necesario darle a nuestros hijos responsabilidades, porque las responsabilidades nos hacen madurar. Y cuando nosotros entendemos en la palabra de Dios, escuche bien esto, y yo quise usar este ejemplo de nuestro hermano. Yo me lo encontré a él. Estaba ya de fuera y lo vi que estaba paseando. Perdón que estoy usando tu ejemplo, hermano, pero él estaba paseando su perrito. Y cuando él me dijo buenas noches, yo escuché su acento y empecé a hablar con él. Y luego conocí al pastor. Y él me había dicho, es que yo ya me acordé de él. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que, ¿te acuerdas que te había invitado? Sí fui, pero fui a las 9:30 y no había nadie. Entonces, bueno, hoy está aquí, qué bendición. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Cuántos saben que hay más personas allá afuera que necesitan escuchar del evangelio? ¿Sabe qué había en el corazón de David? En la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Sabe qué hay en el corazón de Dios? Gente. Cuando usted ve y usted analiza el tabernáculo de David, ¿sabe lo que había ahí en ese corazón? Gente. Un acceso directo a la presencia de Dios. Si la gente que está allá afuera, cuando viene hacia nosotros, no experimenta una invitación a ese lugar, creo que no estamos haciendo las cosas correctas. Nuestra espada no está siendo afilada correctamente. Si hay algo que nosotros, recuerde lo que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerda el origen de la palabra filo? ¿Se acuerda qué es filo? Es voz. Y cuando dejamos de escuchar al herrero y dejamos que el enemigo, recuerde lo que pasó en el pasaje de Samuel, ¿verdad? Los judíos tenían que ir a que los filisteos le afilaran. Ellos determinaban el nivel de su voz y el amor con el que hacían las cosas. Le digo una cosa, esta iglesia debe ser imparable allá afuera. Usted tiene que salir con esa voz afilada a proclamar lo que usted está escuchando. Lo que usted acaba de ver en el corazón de David era esa pasión para que todos disfrutaban de lo que usted disfruta todos los fines de semana.
todo lo que usted disfruta como hoy miércoles. Esta comida espiritual. Pastora Titi, ella leyó un pasaje al principio y dice que cómo describe el libro hermoso, el Cantar de los Cantares, que venimos a la casa del banquete. Eso es justamente. Ahora mire, déjeme decirle algo. Mire lo que pasa. Libro de los Hechos. ¿Está todavía conmigo o no? Apenas llevo 28 minutos predicando. Le puse aquí el cronómetro. Libro de los Hechos, capítulo 2. No se duerma, ¿ok? Ya se durmieron algunos. ¿No se ha dormido? Diga no. Ay, qué bueno. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia. ¿Está listo? Es el Pentecostés. Y dice, y fueron, ¿qué? Y fueron solamente algunos. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. Llenos, no medios llenos. No medios llenos del Espíritu Santo. ¿Y lo que pasa? Comenzaron a hablar ¿en qué? Según el Espíritu les ¿qué? Ok, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén ¿quién? Varones piadosos. Eran judíos, escuche bien esto. Eran judíos, pero que venían ¿de dónde? Venían de todas las naciones. Ellos eran judíos, pero cada año venían en el Pentecostés a celebrar la fiesta. Ahora escuche bien esto. Escuche bien esto. Versículo 6 dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban ¿qué? Porque cada uno les oía ¿qué? Les oía hablar en su propia. Ahí es donde nació la iglesia. Y el mensaje, por favor, agarre esto. El mensaje en este pasaje es clarísimo. El Pentecostés. La iglesia está recibiendo el don de hablar en las lenguas de todas las naciones. ¿Sí me escuchó esto? Ese es cuando nació la iglesia. Es la bendición que Dios soltó para que la iglesia le hablara en el idioma que necesitan escuchar los de afuera, y no que el mundo venga y hable el idioma de la iglesia. Eso está establecido ahí. Dice que Dios, cuando Él bajó, Él le dio lenguas a todos. Fueron llenos del Espíritu Santo, y todos, la iglesia que estaba ahí, los 120 que estaban ahí, empezaron a hablar en las lenguas de todos los que estaban ahí. Y todos esos venían de todas las naciones. Y lo que te está diciendo justamente es eso. Hay una lengua dentro de ti. Hay un mensaje dentro de ti en el idioma que hablan aquellos de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú entiendes la autoridad que Dios le regaló a la iglesia, cuando tú entiendes que aquellas personas que están allá afuera probablemente, no, es que tú no sabes. No, yo sí sé, es que yo puedo hablar el lenguaje. Yo te puedo hablar en el lenguaje porque Dios me regaló. Dios me regaló un mensaje para ti, en donde tu corazón va a ser ministrado y tu corazón va a ser convertido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjeme sigo leyendo. ¿Todavía está aquí? Libro de los Hechos, capítulo 15. Ahora vamos al capítulo 15. Casi estoy terminando. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13. Mire lo que pasa. Dice, y cuando ellos callaron, algo sucede, porque la iglesia, usted sabe, si usted algún día tiene la oportunidad de leer despacito el libro de los Hechos, es impresionante. Es impresionante.
Hace unos meses lo acabo de hacer. Es exquisito, es impresionante. Cuando usted lo va leyendo despacio, entendiendo poco a poco, es impresionante. Porque resulta que cuando se empieza a formar la iglesia, se convierte este muchacho que usted lo conocía, que todo el mundo lo conocía como Saulo de Tarso. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un asesino, era un matón, pero era un hombre muy poderoso de la ciudad de Tarso. Y cuando él se convierte a Cristo, cuando Dios le sale al encuentro y él se convierte, ¿sabe qué es lo que empieza a hacer Saulo? Empieza a predicar el evangelio. Y empieza a predicar el evangelio. Había un muchacho llamado Bernabé, que es el muchacho que aparece en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Este muchacho Bernabé vende todo lo que tenía y lo da. Y empieza a crecer el evangelio, y después se dan cuenta que venían, porque los apóstoles no solamente tenían una congregación, tenían un lugar para hospedar viudas y huérfanos. Tenían un lugar para darle de comer a la gente indigente. Y cuando empieza a suceder eso, es cuando usted lee en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando los apóstoles están muy cansados y dicen: es que ¿sabes qué? No podemos, estamos sirviendo las mesas, estamos sirviendo, dándole de comer, visitando las viudas, los huérfanos, y también no podemos pararnos otra vez aquí y predicarles el evangelio. Estoy exhausto. Estaban muy cansados de la labor que estaban haciendo, porque ellos entendieron que la iglesia es la única que tiene el lenguaje para hablarles a los de allá afuera. La iglesia le ha sido otorgado la bendición de la palabra de Dios, la palabra que dice la Biblia que es como una espada de dos filos, que penetra hasta el fondo, hasta los tuétanos, y los parte. Usted es el único que le pertenece ese lenguaje. La gente allá afuera, escuchando y hambrienta de tanta libertad, ellos necesitan tanta libertad. Ellos buscan cada cosa allá afuera. Ellos buscan brujos, ellos buscan esto, la suerte, esto, lo otro, buscan tantas cosas. Pero déjeme decirle, a usted le ha sido otorgada la palabra del Señor, el lenguaje que ellos necesitan que les hablen. Ahora, volviendo a este punto, se convierte el apóstol Pablo, que usted y yo lo conocemos como el apóstol Pablo, pero que antes era Saulo de Tarso. Se convierte, y ¿sabe qué empieza a hacer? Empieza a predicar el evangelio. ¿Sabe quién lo escuchó? Nadie. Él empieza con un fervor a visitar las iglesias que sabía que se reunían a hablar de Jesucristo, y llegaba y lo veían y todo el mundo corría. Y llegaba a otra iglesia y no había nadie en esa iglesia, como lo que le pasó al hermano. Y llegaba a otro lugar y después hubo alguien que le habló y le dijo: es que no son así las cosas. Tú necesitas un proceso. Y es cuando usted ve que el apóstol Pablo se regresa a su ciudad, se regresa a Tarso, y por alrededor de 9 a 13 años, dicen los teólogos, él estuvo en una iglesia ahí, calladito. Por eso usted ve exactamente en la mitad del libro de los Hechos un ministerio de Pedro. Porque Pedro fue llamado a predicarle a los judíos. Cuando Pedro termina, ¿verdad?, que vemos que Pedro desaparece, ahí 13 años después, alrededor de 13 años, Bernabé, ese muchacho, dice: aquí necesitamos a alguien con el fuego para predicarle a los que no son judíos, a los gentiles. Y vemos en la mitad del libro de los Hechos, él empieza su primer viaje misionero del apóstol. Pero él tuvo que ser tratado ahí. ¿Y sabe dónde fue tratado? En la iglesia. Él tuvo que recibir lo que usted recibe todos los días. Porque él tenía la pasión, tenía el coraje, las ganas, todo lo que usted quiera, pero no tenía un herrero. Su espada estaba llena de sangre, pero no tenía filo. Y él tuvo que tener un proceso, que es lo que yo creo. Y la palabra que Dios me dio a mí desde la semana pasada, cuando yo entré, yo decía: wow, qué bendición de pertenecer a esta iglesia tan hermosa. Yo le decía a usted, le explicaba el número 30 en la Biblia, es madurez. Hay tanta gente. ¿Todos están despiertos? Hay tanta gente en este lugar
que tiene muchos años sentado sin predicarle a una persona allá afuera. Y le digo una cosa, no es justo. Este lugar tiene que ser insuficiente para este pueblo. Hay tanta gente allá afuera necesitada de lo que usted sabe, de lo que usted ha escuchado y de lo que usted domina la palabra de Dios. Hay tanta gente allá afuera que yo le aseguro que si usted toma esta palabra con madurez y responsabilidad, usted el siguiente domingo va a venir con alguien nuevo. Ese fue el corazón de David. ¿Sabe qué pasó con Israel? Por 40 años reinando David. ¿Sabe cuándo perdió una batalla? Nunca. Nunca perdió una sola batalla. ¿Y sabe qué tenía en el trono? ¿Sabe qué tenía en su casa? La presencia de Dios. Era todo. Él no tenía nada de otras cosas, no tenía patio interior, lugar santo, lugar santísimo. No, él iba buscando lo que más anhelaba, que era su presencia. Y hay algo que sucede que está relacionado con esto. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, antes de que empiece el primer viaje misionero de Pedro, pasa algo. Empiezan a judaizar los mismos cristianos y empiezan a decir que si usted no es circuncidado, usted no va a ser salvo. Y de repente cuando viene Pedro y cuando vienen otros jóvenes o parte del equipo ministerial, dice, ¿qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿Estás cancelando la sangre de Cristo? No, es que empezaron ellos a judaizar en gran parte de las iglesias que ya habían levantado. Y mire lo que pasa. Este es capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Los puso ahí, los sentó a todos. Dice, Simón, estaba ahí Pedro, ¿verdad? Dice, ha contado cómo Dios, ¿qué? Visitó, ¿por qué? Por primera vez a los gentiles. Ustedes lo acaban de escuchar, el testimonio de nuestro hermano Pedro. Dice, para tomar de ellos, ¿qué? Pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Sabe cuáles eran las palabras de los profetas? Del profeta, creo que es Nahum. Esa es la profecía, mire. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo. Lo que ellos estaban viendo ahí era lo que sucedió en ese espacio cuando el rey David invitó a todos, y toda esa gente que no era judía y venía a ver el arca del pacto, a disfrutar, a adorar. Lo que él estaba viendo era eso. Dice, hoy se está cumpliendo la profecía. Dice, porque lo que yo estoy viendo es que son judíos, no judíos. Este tiene problemas, está divorciado, redivorciado, tetradivorciado, cuatrodivorciado. ¿Y qué? Mira, este tiene esto y este vivió así. ¿Y qué? Y eso es justamente lo que provocó en la época de David. Cuando David levanta un tabernáculo, lo más importante y lo más asombroso que Israel tuvo y tenía era la presencia de Dios. Eso significa el tabernáculo de David. Cuando usted escucha esas predicaciones rimbombantes, construyendo el tabernáculo, eso es tan simple. Lo que ellos tenían enfrente era gente con hambre de Dios, gente que no importaba de qué nacionalidad eran, que habían vivido en sus vidas, pero que solamente tenían una sola necesidad en su vida: la presencia de Dios, a Jesús en sus corazones. Por eso dice el pasaje, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Si me ayudan con el pasaje otra vez, por favor.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, ¿qué? Volveré. Después de esto volveré y reedificaré. Dios honró lo que David hizo. Y cuando aquello se cae, por necios, cierran ese tabernáculo y deciden hacer un templo impresionantemente hermosísimo. Y Jesús, cuando llega, dice: yo lo destruyo y lo construyo en 3 días, porque sabe que acababan casi de hacer ese templo y habían tardado muchísimos años en hacer el templo de Salomón. Estaba bellísimo. Y mire lo que dice la escritura: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está. Y luego Dios nos promete que Dios te va a usar, ¿verdad? Dice: ¿qué? Y repararé sus ruinas. ¿Y qué? Y lo volveré a levantar. ¿Para que qué? Para que el resto de los hombres busque ¿a quién? Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Por qué no se pone de pie? Así, en ese mismo espíritu de devoción, quiero explicarle algo. Si Álvaro me ayuda con la guitarra. ¿Ya cuántos tienen hambre? Híjole, mentira es del diablo. Sea sincero, no es pecado tener hambre. Dios nos prometió algo y está escrito. Cuando Él empezó a levantar su iglesia, su amada, su escogida, tú. Y lo que sucede en el capítulo 15 del libro de los Hechos es, cuando yo lo leí, lo releí, me voló la cabeza en 100 pedazos. Lo que ellos estaban viendo, se acordaron de la profecía. Y sabe que eso sigue sucediendo hoy. Que nosotros tenemos la promesa de que todas las veces que usted comparta y hable el lenguaje que el Espíritu Santo le ha dado a hablar, que usted vaya y predique el evangelio a toda criatura, y toda criatura es su vecina, su suegra, su compañero, la que está allá, la que está acá, a un lado, enfrente, atrás, en todos lados. Esa es toda criatura. Y cada vez que nos reunimos, podamos experimentar lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos. Y voy a venir y usted va a darse cuenta cómo esa palabra, que es el libro de los Hechos, capítulo 15, si me lo dejan ahí, no me lo quiten. Ándale, muchachos. Ese es el tabernáculo de David restaurado. Y usted, cuando ve que invita a una persona que viene por primera vez y que viene, híjole, arrastrando un divorcio, vienen con tantas cosas en su vida, y usted va a poder ser testigo como Jacobo lo fue. Y usted puede decir: estamos levantando el tabernáculo caído de David. Estamos viendo cómo Dios bajó hoy en esta noche y restauró.
Y Él está reedificando el tabernáculo en el corazón de la gente para que la presencia de Dios, lo único que ellos necesitan, la presencia de Dios more en sus corazones. Es el tabernáculo de David. Y usted va a poder experimentar cuando usted toma la responsabilidad con madurez. Cuando usted, una vez que escucha cómo el herrero está afilando su navaja, y hay cosas. Yo le decía el miércoles pasado, no nos gusta a veces cuando, ¿verdad?, nos están afilando. Pero la Biblia es clara: hierro con hierro, ¿verdad?, se afila. Pero cuando usted sale y abra la palabra de Dios, y después usted viene y trae a alguien, usted va a poder ser testigo de eso. Usted empieza a ver cómo Dios empieza a reedificar el tabernáculo de David en el corazón de su vecina, de su vecino, porque está caído. Esa es una realidad en nuestro mundo, en nuestra ciudad. Está caído, y Él va a empezar a reparar las ruinas y lo va a volver a levantar por una sola razón, dice la Escritura: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Y sabe qué va a habitar en el corazón de esa gente que usted le predique el evangelio? La presencia de Dios. Es el tabernáculo. Nada más eso habitaba ahí, su presencia. Y yo quisiera que en esta noche pudiéramos, antes de adorar al Señor, orar juntos. Y que si tú estás aquí, probablemente tú digas: es que aún no está aquí la presencia de Dios. O probablemente estás del otro lado. Tienes meses o años que no le has predicado el evangelio a nadie. Cualquiera que sea tu situación, déjame decirte algo: Dios en esta noche va a traer una activación en tu vida. Y te vas a dar cuenta que mañana en la mañana, hoy saliendo, vas a tener enfrente a una persona que le vas a poder predicar del evangelio. Hace, no sé, yo pienso que dejamos de tener corazones hace cuántos, como unos 6, 7 años, no sé. Pero más antes que eso, habíamos impreso aquí más de 10,000 corazones y ya había sido pegado en la gente. Más de 10,000 corazones. Estoy hablando de hace, no sé, como 8 o 10 años. Pero le digo una cosa: Dios es perfecto. Y si usted está dispuesto en esta noche de no más guardar esa palabra que Dios ha depositado en usted, yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos por un momento y que con esa responsabilidad usted pueda empezar a orar y decirle: Señor, dame el corazón que tú tienes. Entonces, de repente, por eso vemos en el libro de los Hebreos, ¿verdad?, cómo describe la vida de David. Y después volvemos a ver cómo dice que cómo es que David tenía el corazón de Dios. Por eso, porque él fue el único en la historia que tuvo la visión y el corazón de Dios para que todos y cada uno tuvieran acceso directo a la presencia de Dios. Yo no sé si usted sepa, pero Cristo viene pronto. Y dice que tiene un galardón. Necesitamos abrir nuestros labios y hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y hablar del evangelio. Y cómo me encantaría
que este lugar en unos cuantos meses fuera completamente abarrotado de gente que necesita la presencia de Dios, y que Dios quiere restaurar las ruinas, reedificar, porque ellos están buscando al Señor. Y si usted cree eso, levante sus manos al cielo. Eso es responsabilidad. Señor, por favor, regálanos la oportunidad de no parar, de predicar tu gloria, de predicar lo hermoso que es el Evangelio a toda criatura. Señor, pon gente frente a mí, detrás de mí, a un lado de mí. Señor, levanta en este lugar. Escuche esto, por favor, porque eso es para usted. Lo siento muy fuerte de parte del Espíritu Santo. Levanta en este lugar, Señor, esos hombres que están dispuestos a levantarse, Señor, a interceder. Levanta, Señor, esas mujeres que están dispuestas a interceder. Levántese ese grupo, Señor, de personas que van a ir a visitar hospitales, que entienden el corazón de tu reino, Señor. Padre, levanta ese grupo de gente que quiere ir a una cárcel a predicar. Levántalo, Señor. Activa, Señor, a tu pueblo. Que este lugar, Señor, sea insuficiente. Que tengamos que haya la necesidad, Señor, aún de hacer más servicios, Señor, más trabajo. Y si usted está de acuerdo, ahí adórele y diga: Señor, heme aquí. Dame las fuerzas, Señor. Dame la visión correcta. Activa mi corazón, Señor, para entender tu palabra.